Saludos estudiantes. Vamos a dedicar un momento hoy a hablar acerca del marco metodológico de las tesis. En este capítulo llamado marco metodológico, lo primero que hacemos es una pequeña introducción donde describimos lo que se va a hacer en el capítulo, que en este caso es que ponemos, por ejemplo, en este capítulo describiremos la metodología empleada para alcanzar los objetivos propuestos, analizaremos la forma en que se realizó la selección de la muestra y el proceso estadístico empleado para obtener los cuadros y gráficos que aparecen en el trabajo. A continuación, corresponde tratar la parte de diseño. Aquí hay elementos que tienen que quedar precisados, como es el caso del enfoque, lo hemos puesto en rojo para resaltarlo. Y por ejemplo decimos que esta investigación tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos son numéricos, se procesaron estadísticamente, lo que permitió contrastar hipótesis y arribar a conclusiones. Podemos agregar el alcance, decimos que posee un alcance descriptivo, puesto que en ella se describen las características de las úlceras por presión, sus causas, el papel del personal de enfermería en su prevención y curación, y es además no experimental, puesto que no se modifican las variables para comprobar su efecto, y además podemos señalar que es transversal porque se ejecuta en un tiempo único y en un lugar determinado. Obviamente, ustedes van a escribir un diseño de acuerdo con el trabajo que tienen. Puede que su alcance no sea descriptivo, que sea exploratorio, o sea correlacional o explicativo, y ustedes van a usar la bibliografía existente para reafirmar que ese es el alcance que tienen. De igual manera, su investigación puede ser experimental o no experimental, o puede ser transversal o puede ser longitudinal. Es decir, que van a adecuar esta parte del diseño a lo que ustedes están haciendo. En la parte de sujetos, vamos a llevar dos aspectos fundamentales. Uno es la población y el otro la muestra. Aquí se cometen errores con mucha frecuencia y encontramos que la población y la muestra son iguales o que la población es menor, y eso es un disparate. Hay que tener en cuenta que la población es el número de sujetos de donde nosotros vamos a extraer esa muestra. Por ejemplo, en este caso, la población objeto de estudio estuvo constituida por 216 pacientes que estaban internados en una unidad de cuidados intensivos en el Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Cholula, en Puebla, en el periodo comprendido entre enero y junio del 2019. Y ahí vamos entonces a la muestra. Esos eran todos los que estaban y de donde tenía que salir lo que íbamos a estudiar. Pero la muestra se selecciona tomando en cuenta una expresión matemática que nos dice la cantidad de sujetos que hay que tener para que la muestra sea representativa de la población. Entonces, buscamos esta expresión que está en todos los libros, en internet, en todas partes, y sustituimos los valores que tiene la ecuación, de manera que n es el total de la población, z alfa es igual a 1,96 al cuadrado, si pretendemos obtener una seguridad del 95%, P es la proporción esperada, en este caso es del 5%, que es igual a 0.05, Q es igual a 1 menos P, y la operación sería 1 menos 0.05, por lo que vale 0.95. D es la precisión, que en este caso va a ser del 5%. Sustituyendo esos valores en la ecuación, obtenemos que la muestra en este caso es de 139 unidades a estudiar.
Ahora, ya sabemos cuántos sujetos vamos a estudiar. Eso lo podemos hacer con mucha más facilidad. Si vamos a internet y buscamos los calculadores de muestra que hay, le damos los datos y rápidamente tenemos la información sin esforzarnos para nada. Pero bueno, ya una vez que tenemos conocimiento de cuántas son las unidades a estudiar, hay que pasar a seleccionarlas. Y ahí entonces es donde entra la segunda parte. Aquí nos quedó ya claro que cuando se resolvió la ecuación, pues se tuvo que la muestra a estudiar era de 139 sujetos, y estos sujetos, para seleccionarlos hay que seguir lo que se llama criterios de exclusión y de inclusión, que son los que aparecen a continuación. En primer lugar, nosotros vamos a ver los criterios de inclusión. Es decir, ¿qué tiene que cumplir el individuo para poder quedar incluido en la muestra que vamos a seleccionar? En este caso, dijeron pacientes internados en los servicios de medicina interna y unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Cholula en Puebla durante el periodo de enero a junio del 2019 y que además tengan lesiones por presión. También se tomó en cuenta que los pacientes podían ser de ambos géneros, de cualquier edad, internados en las unidades que acaban de mencionar de esa institución. Y además, tiene que existir en todos los casos la firma del consentimiento informado. Es decir, aquí en este caso se pone que los pacientes que aceptaron participar en la investigación, mediante la firma por ellos o su familiar responsable en caso de que el individuo no sea competente, del consentimiento informado, y entre paréntesis ponemos el anexo donde va a ir ese consentimiento informado. De ahí pasamos a analizar los criterios de exclusión. Como criterios de exclusión tenemos pacientes internados en los servicios de medicina interna y UCI del Hospital General de Cholula, Puebla, durante ese periodo de enero a junio del 2019, pero que en este caso no presentaron úlceras por presión. Pacientes de ambos géneros y de cualquier edad internados en unidades diferentes de UCI, cirugía, medicina interna de esa institución, porque ya habíamos condicionado allá en los criterios de inclusión que tenían que estar en las unidades de UCI y de medicina interna. Y además, aquellos que no consintieron en participar en la investigación, pues también quedan excluidos. Ahora, una vez que ya planteamos criterios de inclusión y exclusión, tenemos que describir la muestra que obtuvimos. En este caso, se plantea que la muestra quedó integrada por 139 pacientes, que ya habíamos dicho, de ambos géneros, distribuidos por edades y géneros, y podemos hacer esto, no obligatoriamente, hacer un cuadro como el que se muestra a continuación y que nos va a dar la distribución de esa muestra. Fíjense que el cuadro lleva un título, en ese título se pone el lugar donde se hizo y el año. Entonces, como ustedes ven aquí, están distribuidos por edades, por género, y hay una descripción de las frecuencias absolutas y frecuencias relativas para cada grupo de edades. Y ahí, al final del cuadro, pues aparece como siempre la fuente, que en este caso, como fue hecha por los autores, pues lógicamente es una elaboración propia. Una vez que ya se describió la muestra, es necesario pasar a describir el procedimiento. En este caso, vamos a decir cuáles son las variables que tomamos en cuenta para realizar el trabajo. Por ejemplo, para llevar a cabo este trabajo se recogieron los datos generales del paciente, como nombre, edad, género, unidad donde se encontraba internado, nivel de escolaridad, enfermedad de base, número de lesiones, localización de esas lesiones, y eso aparece en un formulario que se va a anexar.
el anexo, en este caso, anexo 2. Se exploró además el estado de conciencia, el estado nutricional medido por índice de masa corporal, el grado de actividad, el uso de oxígeno, el nivel de actividad, es decir, si camina, si estaba en silla de rueda o estaba encamado, si presenta incontinencia urinaria o fecal, signos vitales, el grado de lesión más grave, en este caso escogieron la lesión que fuera más grave de las que pudiera presentar el individuo, la presencia de secreción, de infección, el nivel de hidratación, los factores de riesgo y los fármacos empleados. Se debe señalar además el instrumento que se empleó, es decir, se recogió aquí en estos casos la edad, el nivel de capacitación de las enfermeras que lo atendían y se realizó además una evaluación del trabajo del personal de enfermería en la atención a las lesiones por presión, siguiendo lo exigido en el formato F1, y describimos el detalle de cómo se llama el formato que vamos a utilizar, que muchas veces es un formato previamente validado y que no tenemos entonces que construir, pero sí tenemos que darle crédito a quien lo creó. Una vez que hemos hecho esto, pasamos al siguiente aspecto, que son las técnicas. ¿Qué vamos a describir en las técnicas? La determinación del estado nutricional, por ejemplo, decimos se pesaron los individuos en kilogramos, se midieron en metros, y se les calculó el índice de masa corporal siguiendo esta fórmula, que es índice de masa corporal es igual al peso en kilos entre la talla al cuadrado en metros, y además cómo se evaluaron, es decir, se consideró desnutrido el que tuvo cifras de índice de masa corporal de 18,5 o menos, normal el de 18,5 a 25, de 25 a 30 sobrepeso y mayor de 30 obeso. Ustedes, los de fisioterapia, que utilizan muchas técnicas, tienen que describir cada una de las técnicas que emplean para cada proceder que hacen. Describir significa detallar cómo se hace con el paciente de pie, con una pierna encogida, con esto, con lo otro, hacemos resistencia. Todo lo que ustedes acostumbran a hacer hay que describirlo con detalles. Entonces, además, vamos a dar los datos de cómo se llenó, por ejemplo, este formulario, el formato que iban a utilizar para obtener la información, y decimos que ese formato captó una información procedente de los enfermos, de los acompañantes, de los enfermeros, y que además se revisaron los documentos que recogen la labor de enfermería. Una vez que hemos descrito esto, todo lo que paso a paso, lo que se va a hacer en la investigación, pues terminamos con el análisis estadístico. ¿Qué se describe en el análisis estadístico? Pues ahí hay que decir qué se hizo con los datos. Por ejemplo, en este caso, los datos obtenidos se procesaron empleando el paquete estadístico SPSS versión 25, con el que se calcularon las frecuencias absolutas y relativas que aparecen en los cuadros. En los casos que fue necesario, se calculó la dependencia entre filas y columnas mediante el test chi cuadrado y se consideró significativo un valor de P menor que 0.05. En buena ley, todas las investigaciones que aquí se hacen debían tener elementos como este, que nos dan test que permiten comparar los datos que hemos obtenido y esclarecer cuál es el nivel de significación, que en este caso es el 95% de confianza. Cuando las investigaciones no tienen esta parte estadística, ya hay que pensar que le falta cientificidad. Bueno, espero que con esto hayan tenido una visión de qué aspectos lleva el marco metodológico y en qué consiste cada uno de ellos.
Nos despedimos entonces hasta la próxima oportunidad y les deseo éxitos en su preparación.